por la tarde con, con preguntas, respuestas o ejercicios y reflexiones por la tarde, pero el tema general va a girar en torno a San Pablo, sus comunidades y la sinodalidad. Para eso creo que nosotros ya tenemos una cierta experiencia, un cierto conocimiento sobre qué es esto de la sinodalidad, por qué es un tema que ahora lo estamos abordando, de dónde viene, y para esto también el encuentro que hemos tenido con el Padre Fidel a través de este video pregrabado que nos ha transmitido sobre la sinodalidad, lo que implica, lo que significa, etcétera. Creo que nos ayuda entonces ya a irnos ubicando en esto, ¿no? Entonces, el día de hoy, como decía, vamos a... Eso es, me imagino que están viendo ustedes ahora la pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, he tomado como base para este documento que ustedes están comenzando a ver, uno que el Centro Bíblico ya había elaborado hace algún tiempo para el taller bíblico número 12 sobre San Pablo. Vamos a ver algunos elementos de ese taller bíblico porque creo que vale la pena refrescar nuestra memoria sobre algunos datos, algunos conocimientos fundamentales sobre San Pablo y le vamos a añadir un ejercicio, una reflexión sobre la sinodalidad a partir también de lo que veamos de San Pablo y un texto específico de una carta que ya vamos a verla en su momento, ¿no? Bien, entonces el tema que se había planteado es justamente la sinodalidad en las primeras comunidades y concretamente a partir de San Pablo. Pero antes vamos ubicándonos un poquito, no sé si esto ya es sabido, vale la pena refrescar la memoria, y es que, como ven ustedes en su pantalla, en el 2021, el Papa Francisco convoca e inicia un sínodo de obispos, uno nuevo, que tiene por título justamente por una iglesia sinodal, por título o por tema, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Este sínodo tiene varias etapas. Primero se realiza a nivel de las diócesis y luego a nivel de grandes regiones continentales, diríamos, y finalmente termina hacia el 2023 con una fase de conclusiones y de elaboración de documentos finales del Sínodo de Obispos. Y creo que también sabemos qué significa la palabra sínodo. No es ya una novedad, es una palabra griega que significa caminar juntos. Se construye a partir de estas dos partículas o dos términos griegos, sin, que se podría traducir con o conjunto, y odón, odos, que significa camino. Bien, hay otras traducciones también de las partículas sin y odos. Además que estas partículas también pueden cambiar cuando se refieren a otras ideas, pero ahora a nosotros esto no nos interesa. La palabra sínodo con el tiempo se ha usado para referirse a un tipo especial de reunión, a una reunión especial. Por ejemplo, como ven ustedes en la pantalla que estoy compartiendo, el Sínodo de Alejandría del año 225. Es un ejemplo que se me ocurrió, pero hay un montón de sínodos. Hace poco tiempo también se dio el Sínodo de la Amazonía y han habido desde 1970 más o menos, en que se retoma el tema de los sínodos después del Concilio Vaticano II, han habido alrededor de 34 sínodos.
Siempre la palabra sínodo entonces se ha referido a un tipo especial de reunión. Pero junto con la palabra sínodo, también tenemos la palabra sinodal o sinodalidad. Y como han visto ustedes con el padre Fidel y en otras oportunidades, estas ya no se refieren a una reunión, sino que se refieren a una actitud, a un carácter, a una característica, diríamos, a una espiritualidad, a un modo de ser. Un modo de ser que lo cultivamos, que nos esforzamos en él, que lo asumimos, incluso que tratamos de enseñar y educar. La sinodalidad es un estilo de vida y es una manera de ser, no solamente de la iglesia, sino de cada uno de nosotros, como ha enfatizado el padre Fidel. La sinodalidad comienza en nuestra propia aceptación, conformación vital a la persona de Cristo y su propuesta del reino, y de ella brota, de esta fe, de esta adhesión a la persona de Cristo y el reino, brota esta actitud, este carácter, esta característica, el de ser sinodales, es decir, el de caminar con otros, el de conformar con otros una comunidad. Hasta aquí, esto creo que no es nada nuevo, ¿no es cierto? Bueno, confío en que así sea. No les estoy viendo yo también mi pantalla, pero creo que no es una novedad. Cuando hablamos de la iglesia sinodal, entonces nos referimos a ella, a la iglesia, como un pueblo con diversos miembros que caminan juntos. Pero aquí viene un pequeño problema. A lo largo de la historia de la iglesia, como también nos ha hecho ver, creo yo, el padre Fidel, este caminar juntos como pueblo de Dios no siempre se ha dado de la misma forma, ¿no? Una manada de lobos capitaneada por el macho alfa, violento y que es el primero que caza o el primero que come o el primero que se aparea, también es un sínodo. También la manada es un grupo o una comunidad que camina juntos. O imaginémonos la procesión de un grupo de esclavos en la antigüedad, o imaginémonos la procesión de los obreros en una fábrica dirigidos por el gerente. Eso también es un caminar juntos. Imaginémonos los esclavistas que llegaban a África y secuestraban habitantes para llevárselos como esclavos a las Américas y los llevaban en caravanas. Eso también es caminar juntos. Imaginémonos un ejército de soldados que saben que van a morir y van dirigidos por un tipo, un comandante, que después se quedará atrás y no será capaz de correr la misma suerte que sus soldados. Eso también es un sínodo, eso también es caminar juntos. Imaginémonos una sociedad con un gobierno tiránico, con un gobierno opresor. Eso también es una sociedad en la que el pueblo camina junto. Entonces, lo que estoy insinuando es que no siempre a lo largo de la historia de la Iglesia hemos entendido de la misma forma lo que signifique ser pueblo de Dios, cuyos miembros caminan juntos. Aquí viene una novedad del sínodo convocado por el Papa Francisco. Él convoca este sínodo para que no lo integren solamente obispos y cardenales y un mínimo de sacerdotes o un mínimo de personas con una cierta autoridad, sino que ahora es un sínodo que se pide que sea con la participación de todos los miembros, hijos e hijas de Dios, todos los miembros de la Iglesia.
religiosos, religiosas, laicos y laicas, de comunidades parroquiales, de movimientos laicales, de grupos de oración, de grupos pastorales, de esto y de aquello. Y se nos pide que participemos también presentando nuestra palabra opinión. Claro, no a nivel individual, sino de forma organizada a través de nuestras parroquias y de nuestras diócesis. La novedad de este sínodo es que trae por debajo un modo concreto de entender lo que sea la Iglesia. Y la Iglesia no como una manada de lobos, no como una tropa militar, no como un grupo de empleados o de obreros dirigidos por un capataz, no como una sociedad dominada por unos 4 tiranos sinvergüenzas, sino una comunidad, iglesia entendida como pueblo de Dios, donde todos y todas, independientemente de nuestras condiciones de género, hombres y mujeres, varones y mujeres, condiciones económicas, ricos y pobres, condiciones étnicas y culturales, africanos, chinos, blancos, negros, amarillos, los que hablan inglés y los que hablan quichua, los que hablan aymara y los que hablan suajili y los que hablan coreano, los que comen y visten y construyen su casa y pintan sus cuadros de formas distintas, es decir, independientemente de las culturas. Un grupo de pueblo de Dios donde todos, independientemente, decía, de género, condición económica, condición étnica, cultural, condición de edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, fuertes, débiles, sanos y enfermos, todos tenemos una misma dignidad de hijos de Dios y por lo tanto todos somos igualmente hermanos y hermanas. Y juntos somos compañeros de viaje. Juntos somos compañeros caminantes en un mundo en el que tenemos que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la mismita para el Papa Francisco que para Katy Esteves, Mónica Urdaneta y Luis Maldonado y Jaime Castillo. O sea, es la mismita, que es la de el anuncio del Evangelio o que es la de la construcción del reinado de Dios en la historia. Solo que Katy, Mónica, Luis y Jaime, como el Papa Francisco y Monseñor Alfredo y el obispo tal y cual, y la monjita y el párroco, lo realizan desde sus propias vocaciones, desde su propio sitio dentro de la comunidad eclesial, ¿no? Pero asumimos esa responsabilidad y nos ayudamos, nos animamos, nos servimos desde nuestras peculiaridades. Entonces, lo propio de esto es que el sínodo convocado por el Papa es un esfuerzo por fortalecer esto que entendemos por iglesia. Esta manera, este modo de entender lo que sea, lo que es la iglesia. Muy bien. Ahora, aquí empalmamos con San Pablo, o incluso con las primeras comunidades cristianas. Los primeros cristianos, las comunidades fundadas por San Pablo, animadas, dirigidas, educadas por San Pablo, se hicieron muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué significa ser cristiano y cristiana, discípulo y discípula de Cristo en medio de esas realidades que les tocó vivir? Una sociedad terrible como la romana, con una diversidad de culturas como las que había en el mundo mediterráneo allá en el siglo I, hace 2000 años,
como las que tuvieron que vivir estas comunidades, en medio de conflictos internos, de desacuerdos y también de conflictos externos con el mundo de la política, el mundo de la economía, con las otras religiones, con la propia naturaleza débil y ambigua de los seres humanos. Ellos se hicieron muchas preguntas. ¿Qué significa ser discípulo y discípula de Cristo en medio de esta realidad? Y también, ¿qué significa ser comunidad de discípulos y discípulas de Cristo? ¿Qué significa ser iglesia, no? Aquí entonces San Pablo, con su palabra y con sus escritos, se esfuerza por ir iluminando esta pregunta y muchas otras, pero yo me voy a centrar en esta pregunta. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Cuál es el entender de Pablo en sus cartas, en su trabajo misionero? ¿Cuál es el entender de Pablo sobre la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué se entiende por pueblo de Dios? ¿Cómo vivir esto de ser iglesia, pueblo de Dios? ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aunque esta idea la voy a retomar también al final, si se dan cuenta, hoy estamos más o menos en la misma realidad, ¿no? O sea, los discursos, las reflexiones de los curitas, de los teólogos, de los catequistas sobre la iglesia son muy lindas, ¿no? Leemos la Biblia, tal pasaje, y son muy lindas sobre lo que significa la iglesia, el aceptar a Cristo, el amarnos unos a otros, la misericordia, el perdón, el reconocimiento de la dignidad del otro, caminar juntos, pero yo creo que a veces nos hace falta ver un poquito más allá. Nos hace falta que veamos que en el mundo en el que vivimos hay realidades que desafían, que nos desafían. Realidades como las crisis, la guerra, que ahora está reapareciendo, bueno, no reapareciendo, sino que ahora es noticia traída por los medios, la guerra de Ucrania, pero la guerra ha continuado, aunque a veces invisibilizada por los medios. El tema de la economía, el tema de la salud pública, el tema de la familia, el tema de las culturas y los pueblos indígenas, el tema ambiental, el tema de la crisis de derechos humanos. O sea, en estas realidades, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de amarnos unos a otros, el de reconocer la dignidad del otro, el de integrarnos, caminar juntos? Bien, y a esto me refería. Cuando nos ubicamos ante la realidad, las teorías espirituales que nos suenan muy lindo, pues es necesario bajarlas a tierra. ¿Cómo planteaba eso San Pablo? Es algo que también nos quedaría por saber. Bueno, como dije también hace un momento, San Pablo en sus cartas trató muchos temas. Y en este encuentro pues sería largo y a lo mejor necesitaríamos más encuentros para conocer todo el pensamiento de Pablo por temáticas. ¿Qué pensaba Jesús sobre la iglesia, sobre las mujeres, sobre los ministerios, sobre la familia, sobre la catequesis, sobre la palabra de Dios, sobre Israel, sobre los extraterrestres o sobre qué sé yo? O sea, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a centrar más bien en el tema de la comunidad. Bien, entonces, estas primeras diapositivas que ustedes acaban de ver eran más bien como una introducción al tema de la sinodalidad. Y esto último, que yo lo he sacado del documento preparatorio que se elaboró justamente para el sínodo en la fase diocesana,
nos dice que hay una gran pregunta que es la que late detrás de esta convocatoria al sínodo, ¿no? Y es la que ustedes pueden leer en la pantalla. ¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde la parroquia hasta la arquidiócesis y hasta la Iglesia Universal centrada en el Papa en el Vaticano? ¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles ese caminar juntos, esa actitud sinodal que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio? ¿Cómo se vive esta sinodalidad? ¿Cómo se está realizando esa sinodalidad? ¿Se está realizando? ¿Somos manada de lobos? ¿Somos tropa de soldados? ¿Somos sociedad monárquica? O sea, ¿cómo estamos entendiendo el caminar juntos? Y de acuerdo con la misión que nos fue confiada, ¿cómo estamos justamente cumpliendo la misión de Jesús? Vayan y anuncien el Evangelio. ¿Y qué pasos nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? O sea, que este caminar juntos que se está realizando en diversos niveles, ¿cómo nos ayuda a crecer como iglesia? Es una pregunta que en realidad tiene muchas otras pequeñas, ¿no? Muchas otras pequeñas preguntas. Bueno, entonces aquí voy a callarme con el tema del sínodo, la sinodalidad. Era solamente para tener clara una clave de lectura de San Pablo. Era para no perder de vista esa perspectiva, ese desde dónde vamos a preocuparnos por San Pablo. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy ahora sí a meternos a algo que nos compete, ¿no? A algo Jaimito, que era lo nuestro. perdón, Jaimito, Perdonada, Catita. pero la gente me imagino que siempre quiere escucharlo y todo, pero ¿qué tal si les damos unos 15 minutitos de receso? Porque a las 10:30 ellos van a tomarse algún cafecito, alguna cosita, y regresamos y nos metemos de lleno al tema, ¿le parece? Y en todo caso, hasta las 12:30 podemos alargar unos 10 o 15 minutos más y aprovechamos el tiempo, A su ¿sí? orden. Perdón, si no, luego se nos van a salir y van a decir, no nos dieron el refrigerio. Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, tienen 30 minutitos para ser muy fieles al horario. No nos perdamos de esta segunda parte que aquí viene bastante contenido, no solo para nuestras cabecitas, sino para nuestra actuación. Así que en 30 minutitos nos volvemos a ver. Gracias, Jaimito. Listo, en media hora entonces nos vemos. Ok.